¿Ves? Por esto es que esta gente son tan importantes. ¿Eh? Bueno, seguimos entonces. Bueno, lo bueno que tiene es que aquí se pone 25 centavos y sigue la música. Así que eh, este mes hemos estado hablando de vasijas. Y la idea ha sido de la fragilidad de la vasija, pero hoy también vamos a ver nosotros la belleza de vasijas. Y quiero yo empezar hablando de algo que no tiene que ver nada con vasijas, pero de la luna de miel mía. ¿Cuántos de ustedes recuerdan su luna de miel? Esa no es la pregunta. La pregunta es: ¿cuántos de ustedes quieren tener una luna de miel? Bueno, pues nosotros, mi esposa y yo, tuvimos nuestra luna de miel en México y fue de verdad que tremendo. O sea, tengo historia para contarle de todos colores y ella tiene el doble de historia porque imagínense, conociéndonos por primera vez. Pero fuimos a Acapulco. Acapulco es un lugar precioso, precioso, precioso. Y yo siempre quería haber ido yo conocía mucho de México, pero nunca había ido a Acapulco. Pues fuimos a Acapulco y Acapulco es famoso por los clavadistas, ¿ok? Tienen un acantilado, o sea, un acantilado inmenso, un farallón así de piedra, una montaña volcánica, y hace como una U, así que entra el agua, pero con una potencia tremenda del Océano Pacífico. Y es un lugar bellísimo. Cada océano tiene su color distintivo y el Océano Pacífico es un color azul así profundo, es una cosa bella. Y entonces ahí en esa entrada de agua, pues ahí tienen un restaurante. Y entonces uno se sienta y puede ver cómo en esa montaña, en ese acantilado, se van hombres que parecen gatos por el lado de la roca aquella y van subiendo hasta arriba. Y arriba ellos tienen que medir muy bien cuando entra el agua y cuando va a la resaca, porque si ellos fallan, ahí quedan. Entonces tienen que tirarse cuando el agua está en su máxima profundidad. Y también tienen que lanzarse con mucha potencia hacia afuera, porque si no saltan suficiente, se van a estrellar ¿contra qué? Entonces es increíble cómo ellos se trepan allá arriba y después que están trepados allá arriba, entonces se tiran y después se van de clavado así para abajo y puff, aquello y la gente aplaudiendo y tirando fotos y todo. Y claro, yo estaba de luna de miel y a mí me gusta siempre eso de estar tirándome en las piscinas y todo eso. Yo me he tirado de plataformas bien altas y todo. Y entonces yo, para congraciarme, le dije a mi esposa: vamos allá, a ver cómo se hace eso, porque tal vez yo pueda hacerlo también. Y para allá fuimos. Y entonces yo no sé qué estaría pensando ella, pero yo estaba pensando impresionarla a ella. Y entonces le pregunto a aquella gente: bueno, ¿y cómo es que se hace esto? ¿Qué es lo que hay que hacer? Y la respuesta no es la que yo quería. Yo quería que dijeran: bueno, pues usted quiere hacerlo, usted quiere ver. Yo quería subirme aunque sea ahí arriba, mirar. Me dijeron, uno de ellos, nunca se me olvida lo que dijo, porque se me quedó grabado. Y estoy hablando de hace 31 años. Y dijo: usted se lanza y abandona todo. Me quedé yo con aquello y dije: mire este tonto, se lanza y abandona todo y cualquier día se escacha. Pero aquello se me quedó y me di cuenta de que para hacer cosas extraordinarias hay que lanzarse y abandonarlo todo. Y por eso es que hoy nosotros vamos a hablar acerca del abandono. Pero el abandono para muchos de nosotros tiene un sentido negativo. Y no estoy hablando de ese tipo de abandono, de cuando un padre abandona a un hijo. No estamos hablando de eso, eso es para otro sermón. Pero en ciertos contextos, como el saltar como clavadista en los acantilados de Acapulco, la única manera de uno tener el éxito es experimentando ese abandono que nos da la oportunidad para hacer algo extraordinario.
Y en el pasaje que leímos hoy, que nuestra hermana Patricia lo leyó de una manera tan fenomenal. Patricia, tú tienes una voz mejor que yo tengo una voz de pito. Y la Patricia es una voz fina, que se suena bien. Me gustó mucho cómo leyó este pasaje Patricia. El abandono es ejemplificado por una mujer que estaba muy agradecida a Jesús por lo que Jesús había hecho por ella. Y entonces nosotros estamos leyendo del texto de Mateo para nosotros ver cómo nosotros podemos aprender a mostrar gratitud con el dulce abandono con que ella lo hizo. O sea, fue algo especial, fue algo extraordinario. Y la historia comienza ¿dónde? Nos dice el pasaje. ¿En casa de quién? Bueno, primero están en Betania. O sea, Betania es un pueblecito que está en la parte de atrás de la colina que ustedes conocen como el Monte de los Olivos. Detrás del Monte de los Olivos, en el otro lado de la colina, está el pueblo de Betania. Y ahí Jesús es invitado con sus discípulos a un banquete. Estamos en la semana de la pasión. O sea que este es el tiempo días antes de que Jesús es crucificado. Y entra en casa de Simón el leproso. Pero eso no puede suceder así. Nadie entra en casa de ningún leproso. Aquello era prohibido por la ley. Es como decir hoy el COVID. Vamos a visitar a alguien con COVID. ¿Quién dice? No. Y si alguien aquí tiene COVID, por favor, si lo dice ahora, inmediatamente lo expulsamos. Porque hoy ser víctima del COVID es como ser leproso. El COVID. Y entonces uno tiene que venir con un resultado negativo. Nunca he visto yo algo tan negativo que sea tan positivo. Tengo negativo. Wow, qué bueno. Pues este leproso en realidad no era leproso, era un ex leproso. Él había dado negativo. Obviamente Jesús lo había sanado. Algunas personas piensan que es el mismo leproso que aparece a principios de Mateo. El primer milagro que Jesús hace en el libro de Mateo es la sanidad de un leproso y no dicen el nombre. Y hay personas que piensan que era ese mismo leproso que entonces está agradecido con Jesús, invita a Jesús a su casa, pero ya no era leproso, ahora era el ex leproso. ¿Okay? El ex COVID, ya había dado negativo y ya había ido a las autoridades igual que ahora, ya le habían dado, usted está negativo. Y bueno, ahí está entonces Jesús en casa de este señor y sucede algo extraordinariamente raro. Una mujer, que es interesante que ni en Mateo ni en Marcos se nos da el nombre, pero en Juan capítulo 12 se nos da, eso es algo bien extraño porque rara vez aparece una historia en los tres primeros evangelios, los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, que aparezca también en Juan. Y esta es una de esas situaciones donde aparece en Marcos y aparece en Mateo. Y entonces cuando vamos a Juan, Juan nos da el nombre de la mujer. Y en Juan encontramos que la mujer se llamaba María y que María era de Betania y que ahí vivía Marta, que era la hermana de María, y el hermano, ¿cómo se llamaba? Y si usted va al libro de Juan un poquito antes, en el libro de Juan hay 7 señales que el evangelista usa para demostrar la divinidad de Jesús. La séptima señal es la mayor de todas y es la resurrección de los muertos de un cadáver que había estado ya 4 días metido allá adentro. ¿Y cómo se llamaba? ¿Qué era el hermano? ¿Cuántos de ustedes tienen a alguien amado que ya ha muerto? Todos, Imagínese que usted tenga una persona que haya muerto, que usted amaba muchísimo, que murió tal vez demasiado joven o algo, y que venga usted y hable con Jesús, y Jesús viene y lo resucita. ¿Usted estaría agradecido o no? Yo en varias veces he orado mucho para que el Señor resucitara a personas. Mi hermano murió a los 40 años. ¿Creen ustedes que estaría yo agradecido si Jesús resucita a mi hermano de los muertos? Yo sé que lo va a resucitar. Yo digo igual que Marta, yo sé que va a resucitar en la resurrección.
Pero Jesús, ¿qué le dijo? No tienes que esperar a la resurrección. Yo soy la resurrección y la vida. Y bueno, Lázaro resucitó. Y entonces esa María es esa mujer que entra con un vaso ¿de qué? De alabastro. ¿Okay? Entonces, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero estoy rodeado ¿de qué? De búcaros. A mí me encantan los búcaros. Tenemos aquí vasijas, pero que son vasijas de lujos. Nuestra hermana Marlene Lepiane ha sido tan gentil. Leplón, perdón, estoy yo con Leplón. Perdóname, Marlene. Marlene Leplón. Tiene una colección bien linda de búcaros. Y entonces ella nos ha prestado los búcaros estos que están aquí delante de ustedes. Y la idea es que ¿a cuánto a ustedes les gusta un búcaro bien bonito de eso? Yo estoy seguro que en su casa ustedes los tienen, bellezas. En la iglesia de Cruces, un pueblecito bien pequeño donde yo crecí. Yo fui de visita ahí en el año 1987 y estuve en el templito, que antes era grandísimo y ahora el templito parece de juguete. Y entro yo en mi templito en Cruces, donde yo di profesión de fe por primera vez. Y el pasillo me parecía tan largo cuando di profesión de fe y resulta que era 4 pasos de aquí para allá. Y yo, mira para aquí. Y entonces me dice el pastor, a ver, adivina, aquí hay algo que tú tienes que conocer. Y digo yo, claro que sí. Ese es el búcaro de mi abuela. Mi abuela tenía un búcaro, yo no sé por qué era, pero una belleza de búcaro. Y ese búcaro, cuando ella partió a la presencia del Señor, ella lo había dejado para la iglesia. Y bueno, pues ahí estaba en la iglesia, me imagino que todavía está ahí. Pero lo interesante es que esta mujer vino con un búcaro, un vaso de alabastro. ¿Qué cosa es el alabastro? El alabastro es una piedra calcífica, o sea, que viene del calcio. Y es un material que puede sostener, o sea, se han hecho estatuas de alabastro que son una preciosidad, una belleza, porque el alabastro es un mineral que es translucente. ¿Qué quiere decir cuando es translucente? Que la luz pasa a través de ese material. Y entonces el alabastro, yo me acuerdo que yo fui una vez a la Catedral de Santiago de Compostela y tienen una columna de alabastro. Pero el alabastro es suave de tallar y la gente con los besos y con las manos que le habían pasado, la columna aquella, menos mal que no estaba sosteniendo ningún peso porque cualquier día se cae, la habían gastado. Miles de años la gente pasándole la mano y la lengua, bueno, yo no sé. Pero, y yo, como dijeron que aquello era para bendición, yo queriendo bendición también la toqué, que hoy en día con el COVID yo creo que no, más nunca van a dejar tocar nada de eso. Los gérmenes de miles de años están ahí. Pero es algo interesante, una columna de alabastro. Entonces, este material se usaba por los egipcios y era algo que se tallaba para hacer una botella, un frasco de lujo. ¿Okay? Imagínense. Y entonces se le echó adentro, ¿qué cosa? Perfume de gran precio. ¿Qué perfume? Bueno, si van a Juan y van al otro, también dice que era de nardo. ¿Qué cosa es el nardo? El nardo es una florecilla que se machucaba y se hacía un aceite que olía pero riquísimo y se usaba para embalsamar a las personas, pero también se usaba para bodas y eso. Era algo que supuestamente olía pero exquisitivamente, algo pero riquísimo. ¿A cuánto a ustedes les gustan los perfumes? A mí me gustan también. Y qué rico es un perfume que huele así bien. Pues entonces, imagínense cuántas florecitas había que machucar para sacar una onza. Un montón de florecitas. Y dice el pasaje el paralelo, que era una libra de aceite de nardo, quiere decir 1 millón de florecitas machucadas. Y estas florecitas no eran de ahí. Si usted ha ido a Israel, ahí no hay ni flor, ahí no hay nada, no hay ni donde amarrar un chivo, es piedra nada más. Pero esto venía de la India. En la India era donde tenían estas florecitas tan bellas y tan olorosas. Y entonces esto era algo que era de un precio incalculable. Entonces llenaban el frasco de alabastro y entonces por un huequito lo llenaban y después ese huequito lo sellaban. Y el frasco, la única manera que se podía decantar era rompiendo. ¿Cuántos de ustedes? Yo digo porque yo todavía, dicen que mientras más viejo se pone uno, más recuerda de la niñez. Yo creo que ya yo estoy llegando al final porque me estoy acordando de muchas cosas de la niñez.
yo era asmático, tenía que ir al médico muchísimo, al policlínico, íbamos a La Habana, al hospital, y entonces el médico siempre cogía el antibiótico y venía en un bulbo. ¿Saben lo que es un bulbo? En botellitas de cristal, y entonces tenían como una sierrita que hacían así y picaban, y entonces el médico, para hacerme a mí reír, le hacía así con el dedo, ¡pa! O sea, que después que se rompía el bulbo, aquel no servía para nada, ya estaba roto. Y esto es lo que sucede aquí, que entonces ella viene y entonces en uno de los paralelos dice que rompió el vaso aquel de alabastro y lo derramó sobre la cabeza de él. Y en el otro paralelo dice que lo derramó también sobre sus pies. Y dice en Juan que la fragancia llenó toda la casa. Es tremendo, ¿eh? Yo quería hacer algo, ustedes saben que soy medio loco, y lo hice una vez y causé una reacción tan negativa que no lo hagan. Era traer un frasco de spray, echar spray para que... Pero si hay alguien, como me pasó la otra vez, que es alérgico, se desgració todo. Y entonces no quiero yo entrar en ese. Entonces quiero que ustedes se imaginen que este lugar está lleno de un olor fragante, de algo especial, ¿eh? Y entonces ahí es donde entramos en escena, que esta mujer, María, estaba tan agradecida porque Jesús había resucitado a Lázaro, que le da un regalo a Jesús. ¿Cuántos de ustedes le han hecho regalo a Jesús? Yo estoy seguro que sí, regalo, todo el mundo le ha hecho regalo a Jesús. Ahora nuestra hermana Livia nos presentó este proyecto que Mariano nos contó de hacerles un regalo a los niños de Venezuela. Pero yo no sé si ustedes lo saben, pero el regalo no es para los niños de Venezuela, es para Jesús. ¿Ok? Y por eso es que es tan importante que nosotros contribuyamos, no solamente por la necesidad de aquellos niños, porque dice la Biblia que todo lo que hagamos a estos pequeños, ¿se lo estamos haciendo a quién? A Él, y que Él paga. Bueno, eso es otro sermón. Lo que les quiero decir yo a ustedes es que viene esta mujer y le hace un regalo. Pero qué señor regalo. En primer lugar, era un regalo muy costoso. Y el regalo consistía, como les dije, de aquel vaso de alabastro que había costado el vaso de por sí una fortuna, con aquel aceite de aquella planta exótica de la India, el nardo, que era difícil de obtener y que había costado, como decimos nosotros en buen español, un congo. Había costado muchísimo. Y entonces ella viene con aquel regalo y lo rompe y llena aquel lugar. No solamente estoy seguro de la casa de Simón el leproso, sino que la comarca completa se enteró de aquel derroche de perfume. Y aquella botella, para que usted tenga una idea, dice en Juan que costó 300 denarios, el equivalente de 300 denarios. ¿Ok? 300, un denario era el pago que se le daba a un obrero de trabajo duro por un día. Entonces, 300 denarios. Entonces, vamos a sacar nosotros una cuenta china. Cuando yo digo una cuenta china, es que nosotros vamos a inventar los números. Pero, hoy, ¿cuánto es la hora, el pago mínimo que se le hace a un obrero? No, era $15. Ya, oficialmente, ya se votó. 15. ¿Ok? Entonces, $15 por ¿cuántas horas de trabajo laboral al día? 8. 15 por 8. ¿Ok? Por 300. ¿Cuánto es? Imagínense que ese frasquito de perfume valía $36,000. Y no se crean que estamos fuera de la idea. Yo tengo un hijo que está en la Fuerza Aérea que le gusta mucho los perfumes. Y el otro día me dejó frío. Dice, papi, me compré un perfume. Ay, qué bueno, hijo, es bueno siempre oler bueno. Y pagó $150 por un perfume. Yo ni loco pago $15 por un perfume. Me quedé frío. Imagínense si ese muchacho me dice, papi, compré un perfume, me costó $36,000. ¿Qué? O sea, ustedes se están riendo, pero eso es más o menos el efecto que lo que pasó en aquel lugar, porque aquel perfume era
invaluable. Era algo que estaba fuera del alcance de qué. Ni Poncio Pilato tenía alcance a aquel perfume, yo creo. Era algo tan especial. Y entonces ella coge aquel delicado frasco y lo rompe. Y cuando lo rompió, el frasco, ¿para qué quedó? Para basura, ahí se acabó. Y verte aquel perfume. Y cuando aquel aceite precioso y fragante es decantado para ungir la cabeza y los pies de Jesús, se vierte todo aquello. Y la ley de la gravedad dice que ¿para dónde fue el líquido aquel? ¿Para dónde fue? ¿Para dónde fue? Yo le garantizo que el piso que mejor, todavía yo creo que si encontramos ese piso todavía huele a nardo. Porque aquel aceite penetró en aquel piso. Imagínense el charco, porque estamos hablando de una libra de aceite, estamos hablando de un pomo. El charco de aceite que estaba alrededor de Jesús. Jesús bañado en aquel aceite. Era algo tremendo. Pero ese extravagante regalo causó dos reacciones diferentes. O sea, aquel regalo tan costoso tuvo de los discípulos una reacción, y los discípulos estaban muy indignados. Muy indignados. ¿Quiénes eran estos discípulos? ¿Quiénes eran estos discípulos? Eran la gente más acercada a Jesús. No estamos hablando de la gentucita por aquí, por ahí. No, estamos hablando de la gente más acercada a Jesús. Los que habían vivido con Él por 3 años, habían pasado el día, habían pasado la noche, habían comido con Él, habían visto milagros que ninguno de nosotros nos podemos imaginar si no nos lo hubieran contado aquí. Y aquella gente se indignaron. ¡Ah! ¿Por qué? Su disgusto era obvio, lo dice ahí, dice que se enojaron. No solamente se indignaron, sino que también demostraron ira. ¿Para qué este desperdicio? ¿Para qué este desperdicio? ¿Se acuerdan la semana pasada que yo hablé de que éramos vasijas vacías? Que el Señor quería llenarnos con la sobreabundancia. ¿De qué? De su Espíritu Santo. Esta gente habían andado con Jesús 3 años y todavía no estaba el Espíritu Santo obrando en ellos. Era una reacción carnal. No preguntaron por qué. No hicieron ningún gesto para entender. Simplemente dijeron, ¿para qué este desperdicio? Porque se podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. $36,000. Lo que puedo hacer yo con $36,000. ¿Qué no se puede hacer? Y en aquel tiempo era más. Es interesante que uno en particular se molestó muchísimo. Y nosotros tenemos, vamos a hacer aquí una pausa, porque nosotros tenemos una idea de Judas completamente equivocada. Porque Juan y otros apóstoles cuando escriben ya nos ponen a Judas desde el principio. Y los 12 discípulos eran fulanito, menganito, perecejito y Judas. Y Judas fue el que traicionó a Jesús. O sea, siempre ponen la coletilla de que Judas, pero Judas no siempre fue ese hombre. En este momento Judas era el que estaba a la mano derecha de Jesús. Un día vamos a hablar de la cena del Señor en su contexto original. Y el que estaba a la mano izquierda era Juan y el que estaba a la mano derecha era Judas. Y por eso es que Jesús puede tener una conversación tan íntima con aquel hombre, porque era el jefe. Se puede decir que era más jefe que Pedro. Pedro tenía que consultar con Judas cada vez que hacía algo. Y dice que él era el tesorero, el que llevaba la bolsa. Pero no era porque era el tesorero, porque era el principal. Y le metía la mano. Y por eso es que él se molestó mucho, porque él sacó la cuenta, 36,000 pesos. Si yo me robo 5,000, nadie se va a dar cuenta. Qué desperdicio, que ahí se sale antes de la traición, porque inmediatamente de eso ya Judas dice se acabó y va y traiciona al Señor. Pero antes de la traición ya Judas era Judas. Y estaba ahí. Entonces dice que estos discípulos se indignaron completamente y vemos nosotros su actitud.
su mente, su manera de pensar. David Jeremías en su comentario señala: lo que Judas dice sobre el uso del dinero suena noble. Lo que Judas dice sobre el uso, es verdad, los pobres hacen falta, hay que hacer ministerio, los ministerios llevan dinero, hay que hacer sacrificios. Pero la gente a veces usa las razones más religiosas para justificar sus acciones más egoístas. O sea, Judas y los discípulos no estaban pensando ni en Jesús, ni estaban pensando en la mujer, ni estaban pensando en lo que estaba sucediendo alrededor de ellos. Estaban pensando solamente de ellos. Y quiero que entiendan esto porque esto es muy importante. Eran la gente más apegadas a Jesús después de 3 años de un discipulado intensivo y estaban todavía centrados en ellos mismos. Dice un pensamiento que el paquete más pequeño del mundo es un hombre envuelto en sí mismo. Y lo vemos en esta manifestación de estos discípulos. Y entonces ellos, se puede contrastar el egoísmo de los discípulos y de Judas con el abandono desinteresado de aquella mujer. Ellos preocupados por 4 kilos y ella extravagantemente se lo da a Jesús. Entonces vemos nosotros algo que siempre me ha llamado la atención, y a mí me cuesta esto porque yo tengo que ser honesto, y ustedes, si son honestos, también se van a dar cuenta de que nosotros somos más como Judas y los discípulos que como la mujer. A mí me han dicho que yo soy una persona muy práctica. Me gusta mucho, usted es una persona muy práctica. Y yo me jactaba de eso, soy una persona muy práctica. Fíjense lo que dice el comentarista Baer de esto: la belleza de la generosidad incalculable no debe medirse por el criterio de la utilidad. Nosotros vivimos en un mundo utilitario. Mientras más mejor la cosa funciona, más contentos estamos nosotros. Eso es una filosofía, el utilitarianismo. ¿Okay? O sea, que todo es por la mayor eficacia, el mayor rendimiento. La belleza de la generosidad incalculable no debe medirse por el criterio de la utilidad. Esa es la primera reacción, los discípulos indignados y airados. La segunda reacción es algo sorprendente y quiero que lo pongan en marco, ¿ok? Estamos en la pasión. Estamos en la semana donde Jesús sabe lo que le espera. Estamos en una semana donde la gente quería un Mesías que reina con fuerza, y Jesús va a levantarse en una cruz con debilidad. Y él lo sabía. Pero aquí vemos nosotros, ¿se acuerdan que yo les dije una vez que en los evangelios no aparece ni una sola vez donde Jesús sonríe? Aquí no lo dice, pero yo creo que aquí Jesús sonrió. Cuando él recibe aquel obsequio de aquel sacrificio tan extravagante. Yo me imagino que Jesús dijo, wow, y sonrió. Y con esa sonrisa, Él les dice a ellos, dice que entendiéndolo Jesús, les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Vemos a un Jesús muy complacido. Jesús ve el acto de María como una oportunidad única en la vida para demostrar un corazón agradecido y un amor sacrificial. Jesús dice, ella ha hecho una buena obra. En otras traducciones dice, ella ha hecho una obra noble. Ella ha hecho una
buena obra. Esta es una de las pocas veces en la Biblia en que Jesús da una encomienda, una encomendación específica a una persona, donde reconoce a una persona. ¿Se acuerdan cuando el centurión que dijo, ni aún en Israel he visto yo una fe tan grande como la de este centurión aquí en Capernaum? Y aquí es otra donde dice, ella ha hecho conmigo una buena obra. Y vemos nosotros aquí que lo interesante es que el énfasis es en la obra. Mateo y Marcos ni siquiera mencionan el nombre de la mujer, y ella no estaba ahí para una oportunidad de tenerse una foto con Jesús. ¿Cuántos de ustedes tienen una foto con alguien famoso? Si ustedes no tienen una, pues pueden verme a mí, yo me retrato con ustedes. Yo tuve una vez la oportunidad de estar en una reunión con el presidente Clinton, y es interesante cómo todo el mundo se ponía en cola, en fila, para tirarse una foto con Clinton. Y tengo fotos con senadores y con políticos y gente usa de esta que, bueno, para qué contar. Pero esta mujer, Jesús, imagínense que, bueno, ahora tenemos la gran presentación de María. María ha venido ahora y nos ha dado a nosotros un obsequio de un valor incalculable. Aquí tenemos a María con vaso de alabastro, con fragancia de nardo, algo especial. María, tú eres famosa ahora. No pasó nada de eso. No aparece ni el nombre en Marcos y en Mateo. Y eso nos enseña el espíritu de María, porque la mayoría de nosotros, cuando hacemos un regalo extravagante, lo hacemos para que nos vean. Bueno, aquí tenemos a David Lema, que ha dado una donación de 36,000. 36, hasta ustedes aplauden. Oh, gloria a Dios. Jesús inmortaliza el regalo y la acción de aquel regalo. Jesús señala este acto además con una lección objetiva de qué cosa. Ustedes se burlan de mí porque yo siempre estoy hablando de la muerte, pero si ustedes leen los evangelios se van a dar cuenta de que Jesús siempre estaba hablando de la muerte. Y 3 veces le dice a los discípulos, yo voy a morir. Voy a Jerusalén y voy a morir. Me van a crucificar, me van a poner en una tumba, y después al tercer día yo voy a resucitar. Yo les doy la señal de Jonás. ¿Qué señal? La señal de Jonás. 3 días en el vientre de la ballena. Y ninguno entendió nada. Pero aquí vemos que después de que Jesús se quedó seco, diciéndole a las personas que iba a morir como el siervo sufriente de Isaías 53, la única que creyó eso era esta mujer. De toda aquella gente, ni Pablo, ni Pedro, ni Judas, nadie de los que estaban ahí, nadie pensaba que en 2 o 3 días Jesús iba a estar colgado de una cruz. Esta mujer lo sabía. No sabemos si ella entendió las palabras de Jesús, si ella vio el dolor de Jesús. Esta es la María que estaba siempre a los pies de Jesús aprendiendo. Ella entendió. Las primeras que vieron la resurrección como testigos eran mujeres. La primera que se da cuenta de la muerte de Jesús inminente es una mujer. Hay veces que las mujeres saben un poquito más que los hombres. Qué tremendo, Siempre hay oportunidad para ayudar a los pobres. Jesús lo dijo, los pobres siempre están. Pero esta era la última oportunidad de María ministrar a Jesús antes de su muerte. Y ella vendió lo que tenía que vender, sacó lo que tenía que sacar. Esta es la última oportunidad que ella tenía para decirle a Jesús, gracias, en persona. ¿Cuántos de ustedes han tenido esta experiencia que yo he tenido? Y estoy seguro que ustedes han tenido. Personas que los han ayudado a usted de maneras extraordinarias. ¿Y cuántas veces a esas personas usted nunca les ha dicho gracias? Porque siempre estamos, ¿qué cosa? Cuando yo estaba en Texas, imagínense un seminarista muerto de hambre. Yo no tenía ni dónde caer, había una hermana que se llamaba Lidia. Y Lidia compartió su casa.
Lidia me daba comida, Lidia me ayudaba con gasolina. Y Lidia está en presencia del Señor. Y lo que me consta es que nunca regresé a darle las gracias. Siempre pensé que iba a tener tiempo. Y cuando no pude ir ni a su funeral. No pude ir ni a su funeral. María no quería que le pasara eso a ella. Ella sabía que Jesús iba a morir. Ella lo entendió. Y ella entonces hace este sacrificio con un dulce abandono, con una ternura y una extravagancia especial digno de un Dios, digno de Jesús. Y entonces ella presenta esa ofrenda amorosa, y esa ofrenda Jesús la convierte en un memorial. Jesús coge aquello y lo hace parte de su historia durante la última semana de él antes de la crucifixión. Y es interesante que ellos no sabían lo que estaba pasando y ellos ni sabían. Y Jesús sí sabía y María sí sabía. Y él dice, siempre tendréis pobres con vosotros. Eso sí es verdad. Yo creo que mientras la historia siga siempre va a haber pobres. Pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme ¿para qué? Para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho. ¿Para qué? Para memoria. Otras traducciones dicen para memorial. Cuando usted va a un cementerio, ¿cuántos están en un cementerio? Ya ustedes saben que a mí me encanta ir a los cementerios y leer las lápidas, y lo veía, y he trazado lápidas con carbón y todo, ya hago toda esa pila de cosas. Pero esas lápidas son memoriales y tienen nombres y tienen fechas y datos. ¿Por qué? Para recordar a esas personas. No hace mucho, hace un par de años fui con mi esposa y nos encontramos con un cementerio abandonado de la Florida y empezó, mírame aquí, mira esta lápida, es del año 1700, 1600, y yo corriendo, y mi esposa diciendo, Dios mío, la gente se va a creer que es un loco el que está metido aquí entre las tumbas, ni el endemoniado gadareno le hace nada. Y yo de lo más contento, mira 1600, mira para aquí, esta, mira, escarba, mira. Pero esos memoriales daban fe de una persona que había vivido hace siglos. Y entonces Jesús hace que el regalo se inmortalice. Entonces llegamos a la conclusión. ¿Qué aprendimos de todo esto? 2 lecciones. Primera lección, Dios honra la generosidad y la gratitud. ¿Ustedes escucharon eso? Dios, el Dios creador del universo, el que hizo los cielos y la tierra, honra la generosidad. Oye, no he oído ni un amén. A ver. Dios honra. A ver, vamos a hacerlo a la vez. Dios honra la generosidad y la gratitud. Ahora sí. Ahora sí. Y la segunda lección es la generosidad extravagante se recuerda eternamente y para siempre. Hay regalos que se recuerdan para siempre. Yo recuerdo una señora que se llamaba Catherine Carpenter. Ya ella está en la presencia del Señor. Ella era la directora de la Unión Femenil Misionera del estado de Luisiana cuando yo estaba en la universidad. Y yo era un muerto de hambre, yo no tenía dinero, nada de eso. Y Catherine Carpenter mandaba todos los semestres una ofrenda en constante y sonante para mí. Y yo usaba el dinero aquello porque me daba la gana. Y yo pensé que era de un fondo de la Unión Femenil. Y después de los años me enteré de que Catherine Carpenter, ella sí mandaba todos los semestres, mandaba el dinero en un cheque, en una tarjetita de lo más bonita, con una carta. Y bueno, yo decía, bueno, esta mujer está tomando un interés muy personal en mí. Después de los años me enteré de que ella era una viuda, que tenía el dinero que el esposo le había dejado, y que ella decidió que ese dinero lo iba a usar para muerto de hambre como yo. Y entonces ella, todo mi tiempo que estuve en la universidad, recibí
una tarjeta con un cheque de esa hermana, Catherine Carpenter. A ella sí le tuve la oportunidad de darle las gracias. Y fue algo para mí, pero de mucho significado, darle las gracias a Miss Carpenter por haber hecho. Ella lo que hacía era reírse y decía, no, yo lo hice por ti, lo hice por... Pero yo, perdone, yo no sabía, yo pensé que era un fondo de eso de misioneros. No, era yo. ¡Wow! Yo quiero ser así, entonces viene ahora la pregunta, ¿cómo encajamos nosotros en el marco de esta historia? Okay, esta historia que nosotros hablamos, o sea, unos versículos, un pasaje, una mujer que vino a la casa de Simón el leproso, que los discípulos se enojaron con ella porque le dio a Jesús un regalo extravagante de perfume, de aceite que se derramó de un vaso de alabastro. Judas estuvo en desacuerdo. Jesús animó a aquella mujer reconociéndola de una manera increíble. Pero ahora en esa historia, ¿cómo encajamos nosotros en ese marco? ¿Cómo nos ubicamos nosotros dentro? Bueno, pues yo quiero compartir con ustedes 3 cosas. Y son las mismas que son los puntos claves de este sermón. En primer lugar, un regalo extravagante. Dios nos ha dado a nosotros un regalo extravagante y es la vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga, ¿qué cosa? Un regalo extravagante. Vida sin fin. Dios nos ha dado una oferta aquí, pero más que la de Black Friday. ¿Cuántos de ustedes están esperando Black Friday? Yo sí, yo compro un montón de cosas. Yo espero todo el año. Yo tengo una listica. Yo espero todo el año para Black Friday. Y espero. Y después me jacto. Así que prepárense porque me jacto. Mira lo que compré. Adivina cuánto costó. Mira. Bueno, imagínense que Dios nos hace a nosotros una oferta mejor que la de Black Friday. Una oferta especial para ser perdonados de nuestro pecado y de la condena de la muerte a través del sacrificio extravagante de Jesús en aquella cruz. Con dulce abandono. Al igual que María, Jesús vertió su sangre por nosotros. Si María ofreció un perfume extravagante, Jesús dio su sangre extravagantemente por nosotros. Y nos da la oportunidad de recibirlo. Ahora nosotros podemos hacer en primer lugar la misma reacción de los discípulos. Al igual que los discípulos indignados y airados, nosotros podemos descuidar y menospreciar la belleza y la singularidad de aquel sacrificio y podemos nosotros pisotearlo. Yo conozco gente que pisotean eso, lo pisotean. Pero también hay personas que responden como Jesús. Jesús queda infinitamente complacido cuando recibimos su regalo que Él nos da a través de su muerte y de su resurrección, de recibir la vida eterna. Y Jesús, escúcheme bien porque esto es tremendamente importante, Jesús honra a aquellos que lo reciben con un memorial y con un nombre. ¿Qué quiere decir eso? Es algo bien interesante que viene, dice aquí que en Mateo que Jesús dijo esto para memorial de ella. Un memorial es un monumento de recordatorio de algo que se ha hecho y que se recuerda el acto y se recuerda a la persona. Y dice Isaías 56:5, y estoy leyendo según la Nueva Traducción Viviente. El hermano Efraín me hizo notar esta traducción, está muy bonita. La Nueva Traducción Viviente dice de este versículo de Isaías 56:5: les daré en mi casa y dentro de mis paredes un monumento y un nombre. En inglés dice un memorial y un nombre. Mejor que los hijos y las hijas, les daré a cada uno de ellos un nombre eterno que nunca se cortará. Un memorial y un nombre. Un memorial y un nombre. ¿Cómo se dice eso en hebreo? Yad Vashem.
A ver, díganlo ustedes. Yad Vashem. Yad Vashem. A ver, díganlo que no se oye. Gracias. Ok, gracias. Alondra es la que más lo dijo. Así que cuando voy a Jerusalén, todas las veces que he ido, siempre me gusta ir a un lugar. Y ese lugar es el Museo del Holocausto de los judíos en Jerusalén. ¿Y saben cómo se llama ese lugar? Tiene un nombre. Yad Vashem. Porque la promesa, y está marcado ahí el versículo de Isaías, todas aquellas personas que murieron sacrificados en un atropello como que nunca se ha visto en la historia. Dios les prometió un memorial y un nombre. Y es lo mismo que nos da a nosotros. Yad Vashem. ¿Aceptarás tú esta extravagante oferta de Jesucristo? El único Dios verdadero te ama. Envió al Hijo, ¿para qué? Para morir por ti. Lo único que tú tienes que hacer es confesar tu pecado, reconocer que estás en un mundo quebrantado, que tú estás quebrantado, que hay pecado en tu vida, arrepentirte delante de Dios, creer en tu mente y corazón que Jesús es el Señor de tu vida y el Salvador de ella por medio de su sacrificio en la cruz, y confiar en Jesús con tu vida. Y la promesa es, y aparece también en Apocalipsis, pero no me quiero meter por allá, que vas a ser recordado con un nuevo nombre y un monumento, un memorial, para dar testimonio de esa acción tuya delante de Dios. Voy a pedirle que bajen su rostro un momentito nada más. Si usted no ha recibido a Jesús como Señor y Salvador de su vida, esta es su oportunidad. Ahí donde está, ore. Es una oración simple. Si usted nunca lo ha hecho, puede hacerlo así. Ora a Dios, habla con Dios y dile: mi Dios, yo reconozco que tú me amas y que ese amor se derrochó extravagantemente en la cruz cuando enviaste a Jesús a morir por mí y a estar en una tumba por mí y a resucitar por mí. Yo reconozco que soy pecador y que estoy quebrantado. Yo quiero ser aquel que recibe ese memorial y ese nombre, y yo te entrego a ti mi vida como un sacrificio extravagante. Yo te recibo como Señor y como el Salvador de mi vida, y yo quiero seguirte de aquí en adelante siempre. Si tú has hecho esa oración aquí, o si tú lo has hecho en tu casa, queremos nosotros orar por ti y ayudarte a los próximos pasos. Puedes llenar una tarjeta en nuestro portal del internet donde dice conexión. Ahí tú puedes llenar y decir: yo recibí a Jesús hoy. O usted que está aquí puede llenar una de las tarjetas de decisión que tiene, y si no, puede hablar conmigo para nosotros ayudarle a usted en el próximo paso para ser bautizado, para ser parte de la iglesia. ¿Cuántos de ustedes ya han recibido ese regalo tan precioso de Dios, de la vida eterna? ¿Cuántos de ustedes son salvos por la fe en Cristo Jesús? Amén, amén, amén. Excelente. Ahora la historia gira un momentito y ya vamos a concluir, pero ahora tenemos nosotros que ponernos en un marco diferente. Ahora tienes tú la oportunidad de devolver un regalo basado en tu generosidad y tu gratitud. ¿Ok? Yo no sé si ustedes saben esto, pero cuando usted recibió a Jesús como Salvador y Señor de su vida, no importa si lo hizo hoy o si lo hizo hace 50 años, dice la Biblia que usted pasó de muerte a vida. Y usted ya ha resucitado espiritualmente. Ya usted lo único que espera es entrar por aquella puerta y salir en el otro lado, en el cielo. Para el cristiano, la muerte no es un naufragio. No es que el barco se mete con una piedra y se hace pedazos. Para el cristiano, la muerte es cuando entramos
en el puerto de nuestro hogar, para ser recibidos por toda nuestra familia, para entrar en una fiesta de bienvenida. Eso es lo que es la muerte para nosotros. Ya hemos resucitado, Yo quiero que tú entiendas realmente lo que Jesús hizo en esa cruz por nosotros y en esa tumba. Y quiero que entiendas que tu reacción normal, no estamos hablando de anormal, la reacción normal es gratitud y generosidad. Esta es la ley de amor del Nuevo Testamento. Y nos dice Jesús en las palabras perdidas que aparecen en el libro de los Hechos: de gracia recibisteis, dad de gracias. Y yo lo cambio. Yo he tomado la atribución de cambiar y yo pongo de gratis. De gratis recibisteis, dad de gratis. Entonces, muchas de las personas que hablan conmigo acerca del diezmo me dicen: yo no diezmo porque esa es la ley ritual de Moisés del Antiguo Testamento y nosotros somos del Nuevo Testamento. Ya esa ley no aplica. Pero la ley de amor que opera en el Nuevo Testamento está basado en la gratitud y en la generosidad, basados en el ejemplo de Jesús y en ese dulce abandono con el cual Él dio el 100% de su vida. Cuando Jesús estaba en la cruz, Él no dio el 10% de su vida. Él dio el 100% de su vida. Recuerdo yo cuando fui ordenado al ministerio, que me hicieron un concilio. Había un montón de pastores y ancianos. Y estaba yo buscando, y se me olvidó. Déjame buscar aquí cuando me ordenaron a mí. En marzo de 1985. ¿Cuántos de ustedes no habían nacido en el año 1900? Mira para aquí. Hay un montón de gente que no habían nacido en el año, sí, Herbie, ya vi esa mano. En el año 1985. Y recuerdo que había un concilio en un salón bien lindo, bien grande de la iglesia donde yo estaba. Y el pastor principal de la iglesia era el que estaba dirigiendo aquel concilio. Me hicieron un montón de preguntas de teología y todo. Y de pronto se levanta un hermano norteamericano y me dice: hermano Lema. Tenía una voz profunda así, no es que lo estoy inventando yo. Hermano Lema, ¿y qué piensa usted en cuanto al diezmo? Y yo dije: yo no creo en el diezmo. Así mismo, todo el mundo. Y el pastor que estaba dirigiendo aquello dijo: ay, Dios mío, ya Lema se hundió. Qué bochorno me ha hecho pasar este hombre aquí. Y entonces me dice aquel hermano: hermano Lema, ¿usted se quisiera explicar? Y yo: con mucho gusto. Yo creo que el diezmo es el mínimo que nosotros debemos darle a Dios. Todo lo que tenemos, todo lo que yo tengo, es porque Dios nos lo ha dado a nosotros. Todo lo que somos es porque Dios ha invertido en nosotros. Yo creo que el Señor no espera un 10%, Dios espera un 100%. Si hay algo que está en el camino entre mi relación con Dios y ese 100%, eso es un ídolo. Y todo el mundo miraron y dijeron: oh, muy buena contesta. Y pasé porque aquí estoy. 35 años hace que yo fui ordenado. Y en esos 35 años nunca he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Dios siempre provee. Entonces lo que quiero yo decirles es que nosotros podemos, con dulce abandono y con extravagancia, nosotros seguir el ejemplo de María y el ejemplo de Jesús. ¿Cuántos de ustedes tienen una tarjetita? Levanten la tarjetita. A ver, tarjetita en mano y vamos a escribir. Si no tienen con qué escribir, con el dedo y con saliva pueden hacerlo. ¿Ok? Entonces, saquen su tarjetita. No tienen que poner el nombre, no tienen, hasta que yo no les dé instrucciones, no tienen que poner nada. Esta tarjetita es para ustedes. Quiero entonces compartir con ustedes un versículo de Pablo en 2 de Corintios. 2 de Corintios capítulo 9, uno de los capítulos más lindos del Nuevo Testamento. Y solo tengo un versículo, el 7, que dice: cada uno de... ¿Cómo?
como propuso en su corazón. No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama, ¿qué cosa? Al dador alegre. Entonces, ahí dice que tenemos que dar como. Sí, pero se nos va la primera parte. Como propuso en su corazón. Entonces, yo quiero que ustedes pongan aquí, en esta tarjetita, un número. En dólares y centavos. De lo que usted propone dar al Señor este año que viene. Y aquí es donde usted puede demostrar su extravagante generosidad al Señor. Ahora, este papelito es para usted. Usted ponga ese número ahí y usted ore al Señor y dígale: Señor, yo te presento esta cifra. Este es lo que yo propongo dar para este año, para la obra tuya, a través de tu iglesia. Y usted mantenga esto en su Biblia o en un lugar donde usted solo lo pueda ver. Y todo el año usted ore para que usted pueda ser fiel, porque Dios ya ha sido fiel con usted. Y si usted tiene que hacer un sacrificio, haga el sacrificio, porque Dios le va a dar un memorial y un nombre. Y ya quiero cerrar con Gálatas. Dice Gálatas capítulo 6 versículos 7 y 9. No se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Aquí estoy usando otra vez la traducción, esta nueva traducción viviente que está fabulosa. Dice: siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu, cosecharán vida eterna. Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Así que al salir, recordemos, con dulce abandono, Jesucristo su vida dio en la cruz para darnos a nosotros un memorial y un nombre eterno. Y la iglesia dice: amén. Que Dios me lo bendiga. Amén. Muchísimas gracias, pastor. Dios le bendiga. Mil gracias.